El determinismo. El determinismo afirma que si se conoce con total precisión tanto los acontecimientos del mundo como el pensamiento y las acciones humanas, así como las leyes que lo rigen, estos se pueden predecir, ya que todo efecto futuro es el resultado de una causa presente. Fíjense en la imagen, por ejemplo. La experiencia ha enseñado a estos hombres primitivos a saber o predecir lo que pasa si se enfrentan a una criatura con armas o sin ellas, de tal manera que es posible enseñar las consecuencias de una acción sin necesidad de ser experimentada. Hay dos tipos de determinismo: el fuerte, que no acepta para nada la intervención del azar y considera que todo es predecible, y el determinismo débil, que acepta elementos impredecibles y aleatorios. El determinismo en los seres humanos se puede dar a nivel social o a nivel individual. A nivel social, el determinismo puede ser económico, tecnológico, geográfico, por carácter social, de clase y religioso. A nivel individual puede ser biológico o genético, conductista, psíquico y lingüístico. Veamos brevemente cada uno de estos determinismos. El determinismo económico considera que las acciones de las personas están determinadas por el acceso a los recursos económicos, de tal manera que quien más acceso tenga a los recursos, más acciones podrá desarrollar, y viceversa, quien menos recursos económicos tenga, sus acciones se verán limitadas a unas pocas. El determinismo tecnológico cree que el acceso o no a la tecnología determina el desarrollo de ciertos comportamientos humanos. De allí que la forma de actuar de los hombres primitivos y de nosotros sea hoy tan diferente, debido al uso que hacemos hoy de la tecnología. Pregunten a sus abuelos, por ejemplo, qué acciones realizaban en las noches cuando no había electricidad en las fincas, y compárenlas con las acciones que se realizan hoy en día en las familias. El determinismo geográfico afirma que el lugar de nacimiento y el clima determinan ciertas acciones humanas. Piensen, por ejemplo, en la forma de comportarse de las personas que viven en climas fríos y de las personas que viven a orillas del mar. Los primeros tienden a ser tímidos e introvertidos debido a que el clima frío los obliga a recogerse en sus casas, mientras que los segundos tienden a ser alegres y fiesteros debido a que el calor los obliga a salir de sus casas y a socializar. El determinismo por carácter social va a decir que las leyes de una ciudad o un país determinan las acciones humanas. Un ejemplo claro de esto es la decisión que tomó Sócrates al beber la cicuta en su afán de cumplir cabalmente la ley que lo juzgó. En nuestro caso, hay muchas acciones que dejamos de realizar por temor a la ley, o bien por el convencimiento de que dichas leyes buscan preservar la vida y mejorar el bienestar. Piensen, por ejemplo, en no conducir un auto mientras está embriagado. El determinismo de clase considera que de acuerdo al nivel socioeconómico en el que se nazca, asimismo será nuestro comportamiento y desarrollo, siendo muy difícil escalar entre una clase social y otra. Podríamos decir que de acuerdo a este determinismo, la mayoría de los pobres seguirán siéndolo por la mentalidad con la que se forman, y seguramente las personas que nacen en una clase acomodada se conservarán en dicho nivel. El determinismo religioso, por otro lado, parte de la creencia de que Dios sabe lo que vamos a hacer, y por lo tanto Él es capaz de conducir nuestras acciones. En este caso no se habla de una voluntad humana, sino de una voluntad divina. Todo lo que nos pase tiene una razón de ser para Dios, y por lo tanto se debe asumir como voluntad divina. En el determinismo biológico, o también llamado genético, no solamente se heredan ciertas características físicas de nuestros padres, como el color de los ojos, por ejemplo, sino que ciertos comportamientos están determinados también por nuestros genes.
Así, actitudes como la pasividad o el enojo las podemos heredar de nuestros padres, y expresiones como hijo de tigre sale pintado y usted es igualito a su papá, cuando se refieren a un comportamiento, dan cuenta de este tipo de determinismo. El determinismo conductista, contrario al genético, afirma que no son nuestros genes quienes nos determinan, sino la educación que recibimos, de tal manera que nuestros comportamientos son condicionados por la formación que dan nuestros padres y la escuela. Así, a pesar, por ejemplo, de que nuestro genio sea muy irritable, a través de la educación podemos aprender a controlarnos y evitar así muchas peleas y conflictos. El determinismo psíquico considera que nuestras acciones están motivadas por las experiencias vividas, sobre todo en los primeros años de nuestra existencia. Dichas vivencias se acumulan en nuestro inconsciente, de tal manera que en un futuro muchos de nuestros comportamientos serán motivados por estas experiencias. Piensen, por ejemplo, de acuerdo a la imagen, en un niño que vio muchas veces a sus padres pelear. De acuerdo a este determinismo, cuando el niño crezca y establezca su familia, muy posiblemente él repita este tipo de conductas que vio y aprendió inconscientemente de sus padres. Finalmente, el determinismo lingüístico afirmará que nuestro lenguaje determina nuestro pensamiento y este a su vez nuestras acciones. De tal manera que si nuestro lenguaje es pobre y siempre que hablamos maldecimos o injuriamos, seguramente nuestra actitud frente a las situaciones de la vida no será la más apropiada y por lo tanto nuestras acciones no irán orientadas al crecimiento, al desarrollo y al cambio. El determinismo lingüístico, llevado al extremo, puede incluso afirmar que el idioma determina muchas de nuestras acciones y el desarrollo de un pueblo. El problema del determinismo es que al poner en duda la libertad humana, pone en duda también su responsabilidad moral, es decir, que las acciones al no ser libres y voluntarias, fruto del pensamiento y la decisión, sino el resultado de cualquiera de los determinismos, el hombre no tiene por qué hacerse responsable de ellas, aunque hayan atentado contra la vida y el bienestar propio o el de los demás.